Lo que se va a hacer en la primera hora es un estudio expositivo de la clase anterior, ya que, pues digamos, hubo un inconveniente en cuanto a la grabación, entonces, para retomar el contenido de esa clase y también para ver un nuevo contenido que consiste en la clase de Los Ángeles. Como esa clase no es tan larga en extensión, entonces no va a haber ningún inconveniente. Ay, perdón, ¿alguien levantó la mano? Sí, hola Andrea, buenos días. Sí, y hola a todos. Bueno, entonces, como la clase de Los Ángeles no es tan larga, el contenido no es mucho, pero es bastante importante en cuanto a la cronología, entonces una hora va a ser suficiente para que alcancemos a verla. Listo, entonces, ¿cuál es la dinámica ahorita? Durante esta primera hora solamente se va a hacer una sesión expositiva, entonces no vamos a resolver preguntas. Y ya cuando entremos en la clase de Los Ángeles, nuevamente retomamos el método de preguntas. Bueno, entonces como siempre, les pregunto, ¿todo está bien? ¿Se ve bien la pantalla? ¿No hay ningún inconveniente? Todo está bien. Sí, gracias Gisela. Bueno, entonces, ¿en qué habíamos quedado? En Génesis capítulo 2, versículo 15, en esta ilustración, en la cual, pues Dios plantó un árbol, Dios plantó un huerto en la región de Edén, y en ese huerto Dios hizo crecer 3 tipos de árboles: el árbol de la vida, el árbol de vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y los árboles frutales. Vimos que el árbol del conocimiento del bien y del mal es singular en su especie, por decirlo así. Lo mismo el árbol de vida. También hicimos la mención de que el árbol de vida no se va a estudiar porque se sale de los propósitos o del alcance más bien de este estudio. Tendríamos que ir a textos de tipo escatológico. El árbol del conocimiento del bien y del mal fue un árbol que Dios puso, del cual vamos a hacer una mención más adelante, y los árboles frutales lo que le proporcionaban al ser humano era alimento desde un punto de vista físico, digamos, para todas las funciones metabólicas, para la obtención de la energía. Listo. Ay, no sé qué pasó. Perdón. Ya, ahora sí. Listo, entonces, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Estamos en este huerto cuya imagen anterior nos da a entender el contexto de qué es a lo que se refiere Génesis 2:15. Entonces, lo primero que habíamos mencionado era que Dios llevó al hombre y lo puso allá, pero lo puso no para ser un desocupado, sino para trabajar. Y en ese trabajo está implicado el labrar y el guardar la tierra. ¿Guardar de qué? Hacíamos esa pregunta. Y la respuesta tiene que ver con el hecho de que guardar es estar pendiente de o cuidar. No de que algo malo pueda ocurrirle, sino del hecho de cómo es que se va dando el crecimiento, en este caso particular, de aquellas cosas que debía cultivar el hombre que se encontraba en el huerto de Edén. Entonces, en pocas palabras, ¿qué quiere decir esto? Adán fue puesto allá en ese huerto de Edén, no para ser un desocupado, sino para trabajar y para pensar. Dios no creó a un ser humano en el paraíso de tal manera que estuviera rascando la barriga todo el día. La voluntad de Dios para el ser humano es que se encuentre trabajando, que se encuentre productivo y que se encuentre también pensando. Entonces, estas eran las preguntas que hacíamos. ¿Con qué derecho va Dios decidiendo sobre el hombre? Con todo el derecho, porque Dios es el creador. Y como es el creador, tiene todo el derecho de propiedad sobre el hombre y sobre cualquier cosa que hace parte de la creación. ¿Para qué puso Dios al hombre en el huerto? Pues ahí dice, para que lo labrara y lo guardase. Los términos que habíamos estudiado desde el idioma hebreo, aquí no lo tengo. Bueno, es Leabdea y Leshamrach, según recuerdo, y esos dos términos hacen referencia a trabajar la tierra y a estar pendiente de ella. Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces, Dios sigue ordenándole al hombre con todo el derecho, porque así como el hombre le pertenece a Dios, Dios puede disponer del hombre de la forma en que quiera. Y en este caso en particular lo que está haciendo es profiriendo una orden. Pero la primera parte de este mandato consiste en que puede comer de todo árbol del huerto. Y todo árbol del huerto es todo árbol del huerto, incluyendo el árbol de vida, los árboles frutales y el del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que ocurre si llega a comer de ese árbol del conocimiento del bien y del mal? Pues simplemente va a haber es una consecuencia, pero de que puede comer, puede comer. Y esa era la conclusión a la que nosotros llegábamos.
Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hacíamos la observación, digamos, la acotación, que en esta versión esta palabra más no aparece tildada. Y si no aparece tildada, la idea es mostrar una contraposición frente al versículo anterior. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este más sin tilde? Se puede traducir como un pero, queriendo transmitir la idea de que el árbol de la ciencia del bien y del mal es un árbol del que se puede comer, pero que si llega a comer va a existir una consecuencia. Y esa consecuencia consiste en que el ser humano va a morir aquel día que participe del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces ya vimos que la palabra más no está tildada. ¿El mandato de Dios está diciendo que no puede comer? No. El mandato de Dios está diciendo que si come muere, pero no está diciendo que no pueda comer, porque el ser humano tiene la capacidad de comer. ¿Qué pasa si come? Entonces el ser humano va a morir. En este caso en particular, pues la orden se la está dando Dios, es al primer varón. ¿En qué consiste la muerte? En la separación, tanto del ámbito físico como espiritual, del hombre respecto a Dios. Entonces vimos que la vida se define en términos de una común unión, de una relación íntima con Dios. Y eso tiene una repercusión tanto a nivel físico como a nivel espiritual. ¿Qué significa que come si muere? Que come si muere, que muere si come, al revés. Pues precisamente, que esa íntima comunión va a ser rota. ¿Cuándo moriría se come? Este es un detalle fundamental, porque aquí no está diciendo 100 años después de que comas ciertamente morirás. Ahí dice el día que de él comieres. Es decir, la muerte se ejecuta al instante. Y si es algo que Dios está diciendo, así tiene que ocurrir. Y esto es algo muy importante que debemos tener presente cuando estemos estudiando Génesis capítulo 3. Porque cuando estemos allá y observemos que el hombre coma, al parecer no va a morir al instante. Entonces pareciera que hubiese una contradicción y vamos a ver que esa aparente contradicción realmente no va a existir, sino que es simplemente una cuestión de revisar bien a qué se refiere ese de ciertamente morirás. Esa expresión. ¿Existe la posibilidad de que coma y no muera? No, porque vimos que la expresión ciertamente morirás en hebreo es mot tamut, morir morirás. O sea, Adán, que ni se te ocurra, que ni se te pase por la cabeza, que si tú llegas a comer, no vas a morir. Que ni se te ocurra, porque el día que comas, de que te mueres, Adán. Eso es lo que Dios quiere mostrar con esa orden, en la que además da a entender su determinación. Dios aquí no está vacilante, no dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, vamos a entablar un diálogo. Está bien, listo, hablo contigo, a ver qué fue lo que pasó, y entonces eso no es lo que Dios está mostrando. Es algo categórico, es algo que Dios va a ejecutar si el hombre llega a desobedecer. Entonces, vimos uno de los atributos fundamentales de la Escritura acerca de Dios, que es la justicia. El hombre ya debía entender qué significa morir. ¿Por qué razón? Porque en su comunión con Dios ya podía entender lo que es la definición de la muerte, de la unión con Dios y de la separación. Si bien no lo había experimentado, ya debía entenderlo, porque no hubiera sido justo por parte de Dios que le ordenara algo que no entendiera. Listo. Y esta era la pregunta de mayor calibre. Si Dios creó al hombre para vivir, ¿por qué puso este árbol? Vimos que el mundo ofrece muchas respuestas. Y cuando el mundo lee este texto, en primer lugar se burla. Y en segundo lugar empieza a decir, no, es que Dios quería que pues simplemente se burlara del hombre. Dios quería burlarse del hombre. O no, Dios es malo realmente y por eso pone ese árbol. O Dios quiere ponerle una trampa al hombre y por eso lo puso. Vimos que todas esas respuestas son obviamente falsas y que la respuesta radica es en todo lo que ya habíamos visto anteriormente, en el hecho de que Dios le dio al hombre la capacidad de decidir en medio de esa imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza tendría la implicación de que el hombre podría decidir creerle o no creerle a Dios. Si Dios no pone este árbol, Dios estaría obligando al hombre a creerle. Entonces, uno de los ejemplos que citábamos era este. Supongamos que hay una muchacha, jovencita, una doncella, que conoce un varón, que es un príncipe con ella, la trata bien, la quiere, la respeta, le dice, vamos a esperar hasta el matrimonio, yo no quiero tener contigo ningún tipo de relación antes de que formalicemos nuestra unión. Es un hombre que está pendiente de ella, que estudia con ella la escritura. Pero resulta que ella un día se da cuenta que ese hombre es un robot. Entonces, lo que hablábamos era que esa muchacha se
sentiría bastante decepcionada. ¿Y por qué razón? Porque no sería cierto que ese robot la estaría amando, porque simplemente fue programado para amarla. Lo mismo pasa acá. Si Dios no pone este árbol, Dios hubiese creado un ser tal que hubiese estado obligado a creerle. Un robot. No hubiera sido cierto que Dios le hubiese participado su imagen y semejanza al hombre si Dios no pone este árbol. Dios pone este árbol porque Dios es verdadero y es fiel. Si Dios no pone este árbol, Dios sería un mentiroso. Y sabemos que no es así. Dios no miente. Y como Dios no miente, aún sabiendo que más adelante el hombre va a comer, Dios pone ese árbol, porque Él es fiel a lo que dice. Entonces esta era la ilustración, nuevamente. La idea es que no se nos vaya de la cabeza qué es lo que quiere mostrar Génesis capítulo 2. Estamos en el huerto y el hombre está aquí recibiendo un mandato por parte de Dios. No puse aquí un hombre porque después se me ocurrió, pues no sé, como añadir una imagen encima de esta imagen. Quedó horrible. Entonces, pues les pido que en su cabeza ustedes imaginen aquí a un varón que se encuentra delante de este árbol recibiendo una orden por parte de Dios. Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Listo. Entonces, habíamos hecho esta pregunta. ¿Por qué si en Génesis capítulo 1 de forma reiterada se menciona, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno? Y en el versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. ¿Por qué entonces ahora dice, no es bueno que el hombre esté solo? Aparece la negación de eso que es bueno. Entonces llegamos a la conclusión del hecho de que cuando Dios establece que algo es bueno, automáticamente se establece qué es lo que no es bueno. Y es todo aquello que va en contra de lo que Dios dice que es bueno. Sabemos que si Dios dice que algo es bueno en un sentido absoluto, no en un sentido relativo. No es un bueno que entre en discusión o en debate. Si es bueno, porque así Dios lo dice. Y si no es bueno, porque así Dios lo dice. Es que quien lo está diciendo no es un cualquiera, es aquel que lo sabe todo. Y si es aquel que lo sabe todo, no tiene sentido hacer un debate con el que todo lo sabe. Entonces, Génesis 2:18, aparece lo primero. ¿Qué contraste se observa en la declaración que Dios dio? Aquí Dios está diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. Resulta que Génesis 2:18, contrastado con Génesis 1:26, tiene una forma especial en la cual se conjuga el verbo hacer. En Génesis 2:18 aparece el verbo haré, primera persona singular, mientras que en Génesis 1:26 aparece hagamos, primera persona plural. Hay muchas personas que afirman que en Génesis, en el libro de Génesis, no hay evidencia alguna de una doctrina trinitaria. Sin embargo, aquí en Génesis 2:18 versus Génesis 1:26, sí estamos viendo ciertos atisbos. ¿Por qué razón? Porque en Génesis 1:26 se entiende una pluralidad en ese único Dios verdadero, mientras que en Génesis 2:18 se ratifica la singularidad de ese Dios. Entonces, no es cierto que Génesis de ninguna manera haga referencia a la Trinidad. La Trinidad se empieza a ver desde el principio. Lo que pasa es que desde el libro del Génesis no podemos concluir a ciencia cierta que se trate del Dios Trino y por eso tenemos que apelar a otros textos bíblicos. Pero ya Génesis está empezando a dar la idea. ¿Se registra que el hombre haya pedido ayuda idónea? Aquí Génesis 2:18 nos está diciendo, y el hombre le dijo a Dios, Señor, me siento muy solo, me hace falta una media naranja. Eso no es lo que está diciendo Génesis 2:18. El hombre ya se veía completo en Dios. Así que, de la misma forma, cuando veamos la creación de la mujer también va a estar completa en Dios. Tanto el varón es completo en Dios como la mujer es completa en Dios. No se trata de que al hombre le falte algo para él poderse sentir completo existencialmente hablando. Sí faltaba algo para poder cumplir el propósito de Dios. Génesis 1:26, 1:28, fructifiquen y multiplíquense. Esa era la parte que faltaba. Pero así como el hombre es completo en Dios, la mujer es completa en Dios. Estudiamos también que el término ayuda idónea no significa esclava. La mujer no va a ser una esclava del hombre. Y todo lo contrario, lo que quiere mostrar el término ayuda idónea desde el hebreo, que es, se me perdió aquí, necesito 18, es ser kinekdó, es la expresión para ayuda idónea. Es una expresión que desde el hebreo no denota de ninguna forma inferioridad.
Y además hicimos un paralelo con Éxodo 18:4, en el cual observábamos que la persona que, digamos, expresa el hecho de que Dios fue en ayuda suya, esa expresión es similar a la que aparece aquí en Génesis 2:18, denotando que cuando se habla de ayuda idónea se hace referencia a la ayuda por parte de Dios, y la ayuda por parte de Dios no está siendo inferior a aquel que recibe la ayuda por parte de Dios. Ayuda idónea hace referencia al hecho de que el hombre por sí mismo, y digamos, entiéndase varón en este contexto, cuando digo hombre, el varón por sí mismo hay cosas que no puede ejecutar y necesita de alguien que tenga la misma categoría y la misma valía ante el Creador para poder ejecutar esa orden de Dios. Entonces, la mujer no va a ser una esclava ni un ser inferior al varón. Y cito entre comillas un comentario bíblico. Habla de una función que es tanto adecuada como mutua. No sugiere el texto inferioridad, sino relación mutua física, mental y espiritual. Quien puede hacer lo que el varón no puede. Entonces, Génesis 2:18 lo que está mostrando es que hay cosas que la mujer puede hacer que el varón no puede hacer. Entonces, a la luz de Génesis 1:26 y 27, la mujer participa de la misma imagen y semejanza de la cual participa el varón. Y eso es fundamental. La mujer no es un animal, la mujer no es un ser inferior al varón. La mujer es un ser tan valioso como el varón, que también fue creado imagen y semejanza de Dios. Y es tan valioso que vamos a ver que el mismo capítulo de Génesis, el mismo Génesis 2, lo que hace es mostrar que hay unos versículos destinados para narrar la creación de la mujer de manera exclusiva, fuera de unos versículos que ya habían sido empleados para dar a entender el origen de ciertos animales del campo. Entonces, ¿qué es lo que no es lo que muestra Génesis 2:18? Génesis 2:18 no quiere mostrar que la mujer es la media naranja del hombre, ni que el hombre es la media naranja de la mujer. Tanto el uno como el otro ya están completos en Dios. Lo que pasa es que en esa unión ellos pueden llevar a cabo esa bendición inmensa de Dios, que es fructificar y multiplicarse. Vimos en aquella clase de Génesis capítulo 1, versículo 28, fructificar y multiplicarse, que eso no hace referencia únicamente a tener hijos, sino a tenerlos criados en el conocimiento de Dios. De tal manera que si se tienen hijos y no se les cría en el conocimiento de Dios, esta bendición no se está viviendo. El propósito se cumple cabalmente, es cuando se crían, es en el conocimiento de Dios. Génesis 2:19. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese como las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces, ¿en qué lugar estaba el varón? Estaba en el huerto de Edén. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán. Entonces habíamos hecho una serie de preguntas frente a las cuales dijimos que no íbamos a ahondar mucho para no salirnos de la cronología. Y lo que está ocurriendo aquí es que ya habíamos visto en el capítulo 1 que las aves procedían de las aguas a través de una orden de Dios. Sin embargo, aquí está diciendo el texto que Dios formó de la tierra a las aves de los cielos y a toda bestia del campo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que da a entender este texto es que Dios formó a este tipo exclusivo de animales y se los trajo a Adán para que les viese cómo había de llamar. No existe una contradicción en cuanto a la formación de las aves, ya que en Génesis capítulo 1 se refiere a la formación inicial de esas aves, pero Génesis capítulo 2, versículo 19, hace referencias a un grupo singular tanto de aves como de bestias del campo traídas a Adán para que Adán entendiese que esos animales y que todos los animales procedían era del mismo creador que había hecho crecer los árboles en el huerto y que le dio la existencia a él, de tal manera que Adán también hubiese podido ejercer por primera vez el señorío. ¿Y cómo se ejerce ese señorío? Poniendo nombre. Vimos que el acto de poner un nombre en la Biblia es una forma de denotar autoridad. Y llamó Dios a la luz día, a las tinieblas llamó noche. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y llamó Dios a la reunión de aguas mares. Y llamó Dios a lo seco tierra. Y llamó Dios, y llamó Dios, y llamó Dios. Cuando Dios llama, eso está denotando la autoridad. ¿Para qué le llevó los animales? Para que les pusiera nombre. Y si les pone nombre, nuevamente se ratifica el hecho de que Dios le dio al hombre la capacidad de ejercer un señorío sobre los animales y aquellas cosas que Dios creó en la tierra. ¿Qué implicación tiene ponerle nombre? Reiteramos esa idea. ¿Y qué significado tiene la expresión ese es su nombre? Ese es su nombre es una forma de dar una aprobación por parte de Dios del hecho de que Adán puso un nombre correcto. Dios no le hizo corrección alguna.
sino que Adán en esa íntima comunión con Dios supo ponerle nombre a los animales. Es importante resaltar que aquí no se está refiriendo a que Adán le puso al perro perro, porque Adán no hablaba castellano. Y el idioma de esta época no corresponde de ninguna forma al castellano, es un idioma de carácter desconocido. Ni siquiera podemos decir que era un hebreo antiguo, porque quien escribió este texto fue Moisés, y Moisés es muy posterior a Adán. Entonces, cuando aquí dice ese es su nombre, hace referencia a que la forma en la que Adán nombró a los animales es una forma correcta. Y es algo que puede parecer tonto. No, pues ponerle nombre a las cosas es muy fácil. Eso no es tan fácil. Y mucho menos hacerlo con un múltiple número de especies, tanto que existe una rama de la biología que se llama la taxonomía, destinada a nombrar a los animales. Hoy en día se ha conectado mucho con la teoría evolutiva, pero en sus principios la idea era mostrar cómo un animal podía ser nombrado en función de sus características físicas. Y eso es algo que no es nada fácil. Créanme que no es nada fácil. Si no, pues pueden hablar con un biólogo para preguntarles qué tan difícil puede ser ponerle nombre a animales. Génesis 2:20. Bueno, otra conclusión importante. Génesis 2:19. El hecho de que Adán pone nombre, eso está denotando de que Adán era un ser pensante, no que era un tonto, no que era un bobo. Porque muchas veces la imagen clásica del paraíso es que había un ser humano que no hacía nada y que era un tonto y que simplemente lo que hacía era caminar y no hacer nada. Eso no es cierto. Lo que dice Génesis capítulo 2 es que Dios creó a un genio que sabía trabajar la tierra, que sabía ponerle nombre a los animales, que sabía observar el crecimiento de las plantas. Y de forma implícita podemos seguir, que sabía entender cómo es el comportamiento de la parte de arriba del universo, o poder modelarlo en cierta medida. O sea, el punto es que aquí no se está mostrando a un ser tonto, se está mostrando a un ser sumamente inteligente que Dios creó, y esa inteligencia se la dio Dios. Una inteligencia de la que, por supuesto, la mujer va a participar. Génesis 2:20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, vimos que el nombre Adán significa de la tierra desde el nombre hebreo. Y si uno, por ejemplo, dice en hebreo Ha-Adam, uno también se puede estar refiriendo a la tierra. Entonces, Adán es un nombre que significa de la tierra, y ya sabemos por qué, porque Dios lo hizo a partir del polvo de la tierra. ¿Por qué se repite la idea de que Adán puso nombre? Por el hecho de que Dios constituyó a Adán y obviamente a la mujer como señores, como mayordomos sobre aquellas cosas que Dios creó en la tierra. ¿Qué significa la última frase? Que para Adán no se halló ayuda idónea para él, que la mujer no es un animal, que la mujer no es un ser cualquiera. Es una forma de preparar por parte del autor al lector para entender que viene algo sumamente especial. Viene alguien que es sumamente especial, tan especial como Adán, y es la creación de la mujer. Entonces, tan importante es la mujer para Dios que se reserva en Génesis capítulo 2 una parte exclusiva para narrar su creación. Entonces, frente a las personas que dicen que la Biblia es machista, pues lo que estamos viendo es que la Biblia no tiene un carácter machista. La Biblia lo que hace es darle una valía muy especial a la mujer. Génesis 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Ya voy a los apuntes de aquí. Listo. ¿Qué hizo Dios con el hombre? Lo hizo caer en un sueño profundo. Vimos que sueño profundo no es un sueño cualquiera, que digamos uno se sienta muy cansado, cierra los ojos y se echa a dormir y ya. Sueño profundo en hebreo hace referencia a la palabra tardemá. Tardemá se puede traducir como sueño divinamente inducido. Un sueño tal que el ser llega a un estado de inconsciencia en el que no va a sentir absolutamente nada de lo que esté ocurriendo con su cuerpo. Entonces la analogía más cercana sería como una especie de anestesia general, sin ser una anestesia general, ¿no? Pero sería como una analogía para nosotros visualizarlo de alguna forma. Dice entonces que lo hizo caer en un sueño profundo. La clase pasada vino el término, no recuerdo quién fue que lo dijo, lo privó. Entonces, bueno, el hecho es que Dios privó a Adán, mejor dicho, lo puso a dormir de una forma muy profunda. Y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Aquí el término costillas, en plural, procede del término hebreo tselá, y en hebreo eso también significa
una costilla, pero recubierta de carne. No fue el hueso limpio, sino hueso con carne. Entonces la imagen que podemos tener en nuestra cabeza es un caldo de costilla. Nosotros vemos el hueso y vemos la carne que está rodeando esa costilla. Eso fue lo que Dios tomó del varón. Dios no tomó el hueso solito, sino también la carne, y en la carne también hay sangre. Entonces tomó aquellos elementos físicos que constituyen principalmente al ser humano, digamos, está la carne, está la sangre y están los huesos, para que de allí Dios formara a la mujer. Y dice que cerró la carne en su lugar. Entonces, viene la siguiente pregunta. ¿Pudo Dios sacarle al hombre la costilla estando despierto sin que éste sintiera dolor? La respuesta es obviamente sí. Dios es todopoderoso. Y pudo haberlo hecho con el hombre despierto. Pero el tema es que Dios lo duerme para darle a entender al hombre que el hombre no participó en lo más mínimo en la creación de la mujer. ¿Qué hizo el hombre para que la mujer existiera? La respuesta es nada. Fue Dios quien hizo todo. Así que el derecho de propiedad sobre la mujer no es del varón. El varón no es dueño de la mujer. El dueño de la mujer es el creador, que es el mismo dueño del varón. Eso es lo que está mostrando Génesis 2:21. ¿A quién le pertenece la gloria de la creación de la mujer? Es a Dios. Que más adelante vamos a ver una relación de autoridad en el matrimonio. Sí, eso es distinto. Pero el hecho de que exista una autoridad en el matrimonio no significa que el esposo es el dueño de la esposa. Eso no es. El único dueño de la esposa es Dios. El único dueño del esposo es Dios. Es más, el único dueño de los hijos que surjan de esa unión es también el creador. El dueño de los hijos no son los papás. Bueno, los dueños de los hijos no son los papás. Es quien los crea. Es Dios. Entonces, Génesis 2:22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Quién hizo a la mujer? Única y exclusivamente Dios. El hombre que hizo, roncar, o sea, no hizo nada. Listo, entonces, ¿qué quiere decir Génesis 2:22? Que Dios hizo a la mujer en un lugar donde no estaba el hombre, porque ahí dice que la trajo al hombre después de que la hizo. Primera pregunta, ¿qué hizo Dios con esa costilla? La mujer. La segunda pregunta, ¿por qué no se registra que Dios sopló aliento de vida en esa costilla? Y la respuesta es por el hecho de que ese aliento de vida ya estaba en el hombre. No era necesario poner un aliento de vida. En pocas palabras, el aliento de vida del cual Dios hizo partícipe al varón es el mismo aliento de vida que tiene la mujer. Es decir, la mujer tiene la misma valía que el varón. La mujer también tiene la capacidad de reflejar a Dios de una forma parecida. Es también partícipe de esa imagen y semejanza. Es coheredera de las promesas que Dios le hace al varón. ¿Dónde la creó? En el lugar donde no estaba el hombre, aunque no se nos especifica en Génesis 2:22 exactamente dónde. ¿Por qué durmió Dios al hombre? Por muchas razones. Entre esas, Dios quería que el hombre supiera que creó a la mujer a través de una comunión con él. No quería que el hombre fuese testigo del momento en que le saca la costilla y hace a la mujer. Y en segundo lugar, porque si el hombre hubiese estado despierto, de alguna forma se podría entender ya en un mundo caído, no estoy hablando de un mundo perfecto, sino en un mundo caído, que el hombre tiene derecho de propiedad sobre la mujer, lo cual es completamente falso. El varón tiene autoridad sobre su esposa, sí, pero no es una autoridad de posesión, sino es algo que Dios estableció en cuanto a una relación, para que se mantenga el orden. ¿Quién es el dueño de la mujer? No es el varón, es el creador. Entonces, este es un ejemplo. Hacíamos la mención de que aquí aparecen unas manos. Las manos simplemente quieren ilustrar de forma pictórica lo que Dios hace, pero no significa que estas manos realmente sea que Dios tiene unas manos así de color gris y entonces nos vamos a preguntar de qué color es la uña de Dios. No es eso. Son preguntas de reducción al absurdo. Simplemente lo que quiere mostrar el dibujo es que Dios es quien formó al hombre del polvo de la tierra, entre comillas, con sus manos, sin que Dios tenga manos como nosotros las tenemos, porque Dios es omnipresente. Y una vez pone a dormir al hombre, de la costilla que saca, hace a la mujer. Entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Listo. Entonces, ¿cómo supo Adán que la mujer era hueso de sus huesos y carne de su carne si él estuvo roncando, si él estuvo dormido? La respuesta tiene que ver con el hecho de que Adán tenía una íntima comunión con Dios. Y también con el hecho de que Adán encontró que la mujer era supremamente distinta a cualquiera de los animales que había mencionado, que había nombrado anteriormente. Era muy distinta. Y tan distinta era que dijo, ella será llamada varona porque el varón fue tomada. Yo veo en ella aquellos atributos que Dios me dio, los veo en ella. Ella también puede reflejar a Dios.
No somos iguales, pero es hueso de mis huesos y carne de mi carne. En esta expresión, Adán no está expresando de ninguna forma, expresión expresando, si valga la redundancia, no está mostrando de ninguna forma superioridad. Esto es ahora huesos, mis huesos y carne, mi carne, será llamada varona. Ahí no está diciendo tú vales menos que yo. Tú y yo ante Dios tenemos la misma importancia. Entonces dice que será llamada varona porque el varón fue tomada. Este término varona es la forma femenina del sustantivo ish en hebreo que fue traducido como varón. Entonces poníamos el ejemplo. ¿Cómo se dice caballo en hebreo? Se dice sus. ¿Cómo se dice yegua? Se dice susah. Aquí, como es varón, es ish, y como se dice varona, ishah. Resulta que ese término ishah puede ser traducido como varona, como hembra o como mujer. Cualquiera de los tres es equivalente y puede funcionar en cuanto a la traducción. Entonces lo que está haciendo aquí Adán es ponerle nombre a la mujer, pero ponerle nombre de una forma muy distinta, como por ejemplo le puso nombre a los animales. ¿Por qué distinta? Porque aquí está reconociendo que la mujer tiene la misma categoría que el varón. No está poniendo nombre en un sentido de superioridad, sino en un sentido de una autoridad que se va a reflejar en la unión matrimonial, que eso es diferente, pero no en el sentido de superioridad. ¿Listo? Entonces aquí aparece el hecho de que Adán entendió que Dios hizo a la mujer de sus huesos y de su carne. Génesis 2:24, hacíamos mención que este es uno de los versículos más controvertidos de la Escritura. La verdad nos ha rendido bastante. Uno de los más controvertidos de la Escritura. ¿Por qué razón? Porque aquí se muestra el modelo matrimonial. Entonces dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces la primera pregunta que hacíamos era, ¿qué función tiene la expresión por tanto? Vimos que esa expresión por tanto, la idea es transmitir que a partir de lo anterior se deriva este resultado. Entonces en matemática existe un concepto similar. Cuando se tiene un teorema, que es una idea, una proposición que ya ha sido demostrada, a partir de esa demostración pueden desprenderse otras ideas y a eso se le llama corolarios. En este caso tenemos como una especie de corolario, Génesis 2:24, partiendo del hecho de que Dios también creó a la mujer a su imagen y semejanza y la hizo a partir del hombre y que el hombre no es dueño de la mujer y que la mujer también va a ser la ayuda idónea del hombre, que no denota de ninguna forma inferioridad. El hombre dejará al hombre a su padre y a su madre, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. De eso se desprende, de algo que Dios constituyó desde el principio. Cuando ahí aparece la palabra dejará, en el hebreo es ya'asab. Ya'asab es un término que da a entender que ese varón va a dejar a sus papás para formar un hogar con su mujer, pero no los va a abandonar. Dejar más no abandonar. Lo que dice Génesis 2:24 es que el varón casado aún debe seguir honrando a sus papás. No es que simplemente se casó y se olvidó de sus papás. Eso no es lo que está diciendo Génesis 2:24. Además, se está estableciendo Génesis 2:24 sobre la descendencia de esa primera pareja. Porque ¿quién es la mamá de Adán? ¿Quién es la mamá de la mujer de Adán? ¿Quién es el papá en términos humanos y terrenales de Adán? ¿Quién es el papá de la mujer de Adán? Ninguno. Quien les dio existencia es el Padre Creador. Pero cuando digo Padre no es para rebajarlo en un sentido de papá humano, porque Dios trasciende cualquier género. Entonces, ¿quién es el creador tanto de Adán como de la mujer de Adán? El creador. Génesis 2:24 ya nos está estableciendo una regla que se va a llevar a cabo con los descendientes de esa primera pareja. Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Importantísimo. ¿Qué establece este versículo respecto a la unión de un hombre y una mujer? 1. Para casarse, debe dejar su hogar. 2. No debe abandonar a sus papás. 3. Debe ser un hombre y una mujer. Debe ser una relación heterosexual. Aquí no se contempla la relación homosexual. 4. El hombre debe unirse a una sola mujer. La mujer debe unirse a un solo varón, no a las relaciones polígamas. Debe ser una relación monógama. También se está estableciendo que cuando aquí dice se unirá a su mujer, su mujer está haciendo referencia a su esposa. No está haciendo referencia a que va a coger una cualquiera. No, ya cuando aquí dice se unirá a su mujer, su mujer en otras versiones incluso ustedes lo pueden encontrar como su esposa.
Entonces, la relación debe ser de un solo hombre con una sola mujer. No dice que del hombre con su harén, no dice se unirá a su harén. ¿Y por qué lo digo? Porque hay personas que argumentan que eso está permitido por parte de Dios, y eso es un error de exégesis. Que es que más adelante Salomón tuvo 1000 mujeres. Ajá, y porque tuvo 1000 mujeres, ¿eso está corroborando que está bien que un hombre se una a muchas mujeres? La respuesta es no. El hecho de que una persona, aún creyente en su imperfección, haga algo en contra del modelo de Dios, no está avalando que ese sea el modelo de Dios. El modelo de Dios está aquí claro en Génesis capítulo 2. Es un hombre con una sola mujer, no un hombre con 2 mujeres. Uno, y ya. Y finalmente, aquí dice, y serán una sola carne. Vimos que en esa unión de una sola carne, perdón con ustedes, Zacarías, por favor, una sola carne que está roncando mucho. La palabra, la expresión una sola carne en hebreo es levasar ejad. Levasar ejad da a entender una unión tanto de carácter físico como de carácter espiritual. Entonces, serán una sola carne va a haber una unión sexual. Génesis 2:24 dice que las relaciones sexuales son hasta el matrimonio, no antes del matrimonio. Y por eso es que, digamos, por todo lo que se ha dicho, es la razón por la cual el mundo rechaza tanto este versículo. No, es que no me parece bien. ¿Y por qué 2 hombres no? ¿Por qué 2 mujeres no? ¿Por qué no un hombre que se acueste con muchas mujeres? ¿Por qué un muchacho no se puede acostar con su novia antes de casarse? La respuesta es simple, porque Dios así no lo estableció. Y el que lo sabe todo, sabe por qué lo hace. Y como Dios siempre causa un bien sobre el ser humano, apartarse de este modelo es simplemente hacerse daño. Porque es que a Dios nadie le va a hacer daño. A Dios no le va a afectar el hecho de que una persona se rebele contra él. Dios no va a dejar de ser Dios. Obviamente Dios no se complace en que el ser humano esté en contra de él. Pero eso no va a causar una afectación en el hecho de que Dios deje de ser quien es por el hecho de que alguien se rebele contra sus mandamientos. Esto que Dios está ordenando es para el bien del ser humano. Las relaciones hasta el matrimonio, ¿qué hacemos? Eso es lo que Dios dice. Pero es que nada, así es como Dios lo establece. ¿Por qué pueden ser una sola carne? Uno, porque hay una unión sexual, los 2 cuerpos llegan a ser uno solo, de tal manera que se puede dar la fecundación de un óvulo y se puede generar vida. ¿Quién la genera? La genera el Creador, y así fue como Él lo estableció. Pero además de eso, existe el hecho de ser una sola carne en cuanto a la unión espiritual. ¿A qué se refiere eso? Génesis 2:24 también establece que si un hombre conoce a Dios y una mujer no conoce de Dios, tal unión no debe ser. Y viceversa, si una mujer es creyente, conoce del Señor, conoce lo que dice la Escritura, y el hombre es alguien que rechaza todo lo que dice la Escritura, esa unión tampoco debe darse. En pocas palabras, lo que dice el apóstol Pablo, aquí también está implícito, no os unáis en yugos desiguales. Una persona creyente no tiene por qué meterse con un incrédulo, porque no va a poder ser una sola carne, van a tener pensamientos disímiles, pensamientos que van a chocar, y lo peor, imagínense cómo van a ser criados esos hijos. El hombre burlándose de Dios y la mujer diciéndole a su hijo que ame a Dios. Eso va a ser una locura para esos hijos. Por eso Dios establece un orden, y ese orden es los 2 conociendo del Señor. Génesis 2:25. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, la primera pregunta es, ¿en qué condición estaban? Desnudos. ¿Qué es desnudos? Pues sin ropa, ya. Segunda observación, ahí no dice Adán y Eva, dice Adán y su mujer. El nombre Eva, vamos a ver, aparece hasta Génesis capítulo 3, posterior a la caída. Entonces, es interesante el hecho de que el nombre con el cual se está haciendo referencia a esta pareja es uno solo, el cual es Adán. ¿La mujer también procede del polvo de la tierra? Sí, de forma indirecta, porque Adán procedió del polvo de la tierra y la mujer procede de Adán, entonces la mujer procede indirectamente de la tierra. Entonces el punto es que ellos son la primera pareja, ya pueden ser una sola carne, ya son marido y mujer, Dios los casó, y el hecho es que estaban desnudos y no se avergonzaban. Siguiente pregunta, ¿por qué no se avergonzaban Adán y su mujer? Porque él veía en ella hueso de sus huesos y carne de su carne. Él se veía reflejado en ella, no de una forma idéntica, sino también parecida, porque la mujer no es idéntica al varón. Entonces el punto es que cuando él la veía a ella, él veía un reflejo de lo que él era. Y el hecho de que ella también podía reflejar a Dios.
¿Cómo se va a avergonzar de alguien que también refleja a Dios y que procede de sí mismo? Es imposible. ¿De que era su esposa amada? ¿Cómo se va a avergonzar de ella? Claro que no. Se iba a gozar de su esposa. Y lo mismo, su esposa se va a gozar con su esposo. Entonces, ¿por qué iría a existir una vergüenza? ¿Por qué razón no existía una vergüenza? Porque los dos se veían como una sola carne. Y viene la pregunta, ¿se puede afirmar que todos nos hubiésemos visto desnudos si las cosas hubiesen continuado de tal modo? La respuesta a esto es que la Biblia no ofrece una respuesta. Hay cosas que Dios decidió no revelar y reservarse, perdón. ¿Por qué razón? Porque Dios es soberano y Él decidió revelar en su escritura solamente aquello que determinó que nosotros necesitáramos para conocerlo a Él. Entonces el punto es, hay un término en teología que es el conocimiento medio de Dios. Conocimiento medio de Dios no significa que Dios medio sabe algo, porque Dios todo lo sabe. Conocimiento medio de Dios es una construcción teológica, eso no lo van a encontrar en la Escritura, solo una construcción teológica para referirse al hecho de que Dios no solamente sabe qué ocurrió, qué está ocurriendo o qué va a ocurrir, sino también Dios sabe qué pudo haber ocurrido que nunca ocurrió. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? ¿Que no se hubiera dado la caída? Sí, eso pudo haber pasado, pero no ocurrió. Y si no ocurrió, el único que sabe qué hubiese sido es Dios. De tal manera que ninguna parte de la Escritura nos va a ofrecer una respuesta cabal a esa pregunta. Sin embargo, hay algo para resaltar, siempre me gusta resaltarlo. Aquí dice que estaban ambos desnudos. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a los textos escatológicos, escatos, futuros, eventos futuros y logos, tratado de los eventos futuros, escatología. Cuando nos vamos a los textos escatológicos, por ejemplo en Apocalipsis o por ejemplo en algunos libros proféticos, nos vamos a dar cuenta que si hay colectividades de creyentes descritas, no son colectividades de creyentes desnudos, sino colectividades de creyentes con vestiduras. Y es solamente una observación que yo quiero dejar allí. El hecho de que en el futuro Dios restablezca el orden perfecto, no significa que en ese restablecimiento del orden perfecto las personas se van a ver unas a otras desnudas. Eso no es lo que está descrito. Entonces, por eso, la pregunta, si nos hubiésemos visto todos desnudos, yo le pongo un grande pero. Porque aquí solamente se está escribiendo desde la primera pareja. Y pues es que no hay ningún inconveniente en que una pareja de esposos, unas personas que ya están casadas, se vean desnudos, incluso hoy en día. ¿Qué problema hay con que se vayan a bañar juntos? Si al fin y al cabo comparten intimidad sexual. Entonces el punto es, como los dos son uno, no hay ningún problema en cuanto a la vergüenza. Pero Génesis 2:25 tampoco me permite concluir, si ellos hubiesen tenido hijos los hubieran visto así. Sí, claro, no hubiera existido el pecado, estamos de acuerdo. Pero aún así, estamos hablando respecto al término de intimidad. Y la intimidad es tal que en ella solamente caben dos, no caben tres, ni caben cuatro. Ese es el punto. Listo. Con esto terminamos Génesis capítulo 2, un resumen bastante escueto. Lo hicimos en 51 minutos. No, 51 no, menos como en 42 minutos, más o menos. En 42 minutos hicimos el resumen. ¿Las serpientes hablan? Obviamente no. Ustedes han visto documentales de Animal Planet. Esta es la serpiente más venenosa del planeta, se llama la mamba negra. Tiene una neurotoxina tenaz. Eso es, mejor dicho, la persona que recibe una mordedura de esta serpiente es casi una sentencia de muerte. A menos que no se tenga el antídoto, chao, la persona se muere. Entonces, sí, es una serpiente peligrosa. Yo tengo que confesar, como a mí me fascinan los animales, que esta foto me parece muy bonita. El hecho es que nosotros no hemos visto una mamba negra hablar, es más, ni una cobra. O uno va por la calle y uno no ve a un perro hablando. Yo no puedo sentarme con Zacarías a leer la escritura. Yo no puedo hacer eso. Zacarías es mi perro. Sí, Zacarías es mi perrito. Sí, quiero hacer esa aclaración. Yo no puedo sentarme con él a leer la escritura, porque los animales no hablan. Dios no hizo a los animales partícipes de su imagen y semejanza. Ahora, ¿quiere decir que no tienen valía? Claro que tienen valía.
Dios no nos va a poner a ejercer señorío sobre algo que no vale nada, no tiene ningún sentido. Los animales hay que cuidarlos y quererlos, y eso, lo digo, es basado en la Escritura. Ejercer un señorío implica amar la creación de Dios. Entonces el punto es, los animales no hablan. Y uno va a Génesis 3 y dice, pero la serpiente era más astuta, y yo, ¿cómo así que la serpiente astuta? Y después que la serpiente hablando, y después haciendo la pregunta que con qué Dios. Uno nunca ha visto una serpiente hablando. Y lo que dice Génesis 1 y Génesis 2 es que da a entender que las serpientes no hablan. Entonces, algo ocurrió entre Génesis 2 y Génesis 3. Digo, Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3. Algo tuvo que ocurrir para que una serpiente ahora aparezca hablando. Eso no es normal. Y para ello, vamos a estudiar el mundo espiritual. Entonces, ahora sí les digo, bienvenidos a la clase del estudio de la creación de los seres espirituales, o la clase de los ángeles. Creación de los ángeles. La clase de la creación de los ángeles, sí, perdón. Listo, ahora sí estamos acá. Estaba en la última diapositiva. Listo, ahora sí retomamos el estudio mediante preguntas. Lo anterior era para hacer un estudio expositivo y ponernos al día. Ahora sí, ¿cuál es el alcance? ¿Cuál es la forma en la cual vamos a hacer este estudio? Va a ser a través de un método sistemático. ¿Cómo así sistemático? Vamos a tomar un pasaje por allá en el Nuevo Testamento, otro pasaje aquí en el Nuevo Testamento, y poco a poco vamos a ir reuniendo piezas de información que nos permitan tener una imagen más clara de quiénes son estos seres, los ángeles. Y digamos, ¿qué importancia tienen en el desarrollo de la cronología bíblica? Sobre todo, entender quién es Dios, porque recordemos que la Biblia es de carácter teocéntrica. El centro de la Biblia no es hablar, gracias, ¿no? El centro de la Biblia no es hablar acerca de los ángeles, acerca del ser humano, acerca de la creación. El centro de la Biblia es hablar acerca del Creador. Entonces vamos al libro de Hebreos, el único libro del Nuevo Testamento cuyo autor es completamente desconocido. Hay personas que afirman que es uno, que es otro, etcétera, pero realmente no hay ciencia cierta sobre quién es el autor del libro de Hebreos. No se sabe, pero eso no va a impedir que vayamos a estudiarlo. Entonces, Hebreos capítulo 1, versículos 13 y 14. Entonces voy a pedirle el favor a Luisa, porfa. ¿Puedes leer estos dos versículos? Bueno, entonces, ¿sí me están escuchando? Sí, te escuchamos. ¿Sí? Espérame, miro si todo el mundo está. Sí. Sí, todo está muy bien, micrófonos, etc. Ah, ok, bien, listo. Entonces, ¿está Ketty? Ketty, ¿tú estás? Ok. Entonces, Nidia. Hola. Bueno, entonces voy a pedirle el favor a José. José, ¿estás ahí? Sí, señor. Sí, entonces, porfa, lee Hebreos capítulo 1, versículos 13 y 14. Ok. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a la diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Uh-huh. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bien, gracias, José. Ahora sí, pregunta número 1. ¿Qué son los ángeles según este texto? ¿Alguien levantó la mano? Yo, David Liliana. Hola, Liliana. Bueno, ahí sobre todo, bueno, en el primero habla de ángeles Uh-huh. y en el segundo versículo dice que son espíritus ministradores, Ok. enviados Uh-huh. para el servicio a favor de los herederos de la salvación, o sea, espíritus ministradores. Son espíritus ministradores enviados. Listo, ahí estamos. Muy bien. Entonces, vamos a estudiar la definición del término ángel.
tanto en el griego como en el hebreo. Entonces, lo que encontramos aquí, la primera palabra de arriba, es cómo es escrita en el idioma griego. Así se ve todo bonito aquí a la izquierda y se pronuncia así como está a la derecha. Ángelos. Y aquí aparece en su forma plural. La palabra ángelos puede ser traducida del idioma griego como mensajeros. Entonces ya sabemos que los ángeles son espíritus mensajeros. Además, en el término hebreo, que aparece aquí abajo, escrito todo bonito así, se pronuncia malachim. Y malachim en hebreo es la forma plural de enviado. Entonces, en hebreo sabemos que son seres enviados. Y eso va en completa concordancia con lo que dice Hebreos 1:14, que aquí dice que están enviados. ¿Qué son los ángeles? Ya reuniendo estas pistas de información. Espíritus que llevan un mensaje y que son enviados. Ahora, si son enviados, alguien los tuvo que haber enviado, ¿no? Son espíritus, es decir, no tienen un cuerpo físico. Eso es lo que da a entender Hebreos 1:14. Pues hasta ahora. Más adelante vamos a ver qué significa, por ejemplo, esos dos ángeles cuando llegaron a la ciudad de Sodoma, etc. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante. Por el momento, son seres espirituales. Además dice que son ministradores. ¿Qué significa eso de ministradores? Servidores. ¿Aló? ¿Alguien iba a participar? Si tiene que ver con servidores o servicio. Ok, Frank, sí. Tiene que ver es con el servicio. La palabra ministro significa servidor. Lo que pasa es que hoy en día se ha elevado mucho, sobre todo por el contexto político. Digo, no me voy a meter en política porque pues aquí nosotros no vamos a hablar de política, sino que lo que quiero es referirme al hecho de que en la política uno escucha acerca de los ministros. ¿Quiénes son los ministros? Personas que están a cargo del presidente de la República y que tienen unas funciones definidas. Pero la palabra ministro es servidor. Ellos son servidores del presidente y ante todo del pueblo. Entonces el punto es que si aquí dice que son espíritus ministradores, significa que son espíritus servidores. No, Si son servidores, tienen que servir a alguien. ¿Sí? o sea que es incorrecto decir Dios ministrame. Sí, Decirle claro. a Dios que me ministre, eso es incorrecto. Claro. Sí, porque por eso la expresión Dios ministrame no es correcta. No es correcto. Porque sería decirle a Dios que le sirva a uno por voluntad de uno. Y eso no es así. Entonces, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Pregunta, Hebreos 1:14 dice que estos espíritus ministradores sirven a los que serán herederos de la salvación. Leamos la pregunta con cuidado, porque dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hebreos 1:14 está diciendo que ellos sirven a los que serán herederos de la salvación. Que son enviados para eso. O sea, no tanto que sirven, sino que Dios les dio esa tarea. Sí, son enviados por Él. Ok. Entonces, ahí no está diciendo que ellos estén sirviendo a los que serán herederos de la salvación. Lo que está diciendo es que ese servicio por parte de esos espíritus, servidores, ministradores, es a favor, pero el servicio no está destinado a los que serán herederos de la salvación. Los ángeles no sirven ni siquiera a los creyentes. Es lo que dice Génesis otra vez, Hebreos 1:14. Hebreos 1:14 está diciendo que los ángeles solamente sirven a Dios, no nos sirven a nosotros. Y pues tampoco a las personas que no acepten lo que Dios dice. Entonces, ¿son enviados? ¿Enviados por quién? Bueno, pues ya vamos a ver, por Dios. ¿Sirven? ¿Y sirven a quién? Sirven a Dios. No están sirviendo a los herederos de la salvación. Ahora vamos a Salmos 148, 1 y 2. Entonces, Frank, por favor, ¿me ayudas?
Sí, señor, dice, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Gracias. Tenemos que estudiar lo siguiente. Según Salmo 148, 1 y 2, aquí encontramos la palabra ángeles, ¿no? ¿Qué es lo que deben hacer los ángeles? Es decir, ¿qué se le está ordenando a los ángeles? Alabar a Dios. Alabarlo, sí. Muy bien. Siempre con un pasaje bíblico, fíjense lo que hemos hecho desde el principio. Empezamos con preguntas simples, muy sencillas. Y a partir de esas preguntas sencillas, vamos a ir construyendo para ir elevando el calibre de las preguntas. Entonces, esta expresión, alabada a Jehová, vamos a estudiarla desde el hebreo. Desde el hebreo es halelujah. Halelujah. Así es como aparece en el hebreo dos palabras, se escriben así todo bonito, y se lee como está escrito aquí abajito. Halelujah. Halelu es una forma imperativa del verbo halal, que en hebreo significa alabar. Y Yah es la abreviación de Jehová, del Dios creador, del que existe por sí mismo. Entonces, por eso cuando escuchemos la palabra aleluya, aleluya hace referencia a una forma imperativa de alabanza al que existe por sí mismo. Eso es. ¿Cómo se toma? Alabemos a Dios. Aleluya. Y es una palabra que, francamente, no debe tomarse a la ligera. Es una palabra que debe tomarse en su contexto y con mucho respeto, porque se está haciendo referencia directa al que existe por sí mismo, al Creador. Aleluya. Entonces, Salmo 148, 2. Lo que se le está ordenando a los ángeles es un aleluya. Y entonces tenemos que definir qué significa alabar. ¿Qué es alabar? La siguiente pregunta. La alabanza, según un diccionario bíblico, ustedes lo pueden buscar, hay múltiples diccionarios bíblicos, es un término de significado amplio que traduce palabras o hechos que exaltan a Dios. Exaltan a Dios. ¿Ya? Es un significado amplio, es decir, no cobija únicamente cantar a Dios, no cobija únicamente estudiar la escritura, no cobija únicamente hablar acerca de Dios. Es un contexto muy amplio, muy extendido. Así que cuando hablamos de alabanza, en este contexto lo que está diciendo es que de forma amplia, extendida, los ángeles en su forma de existir deben alabar a Dios en todo lo que llegan a realizar. No solamente a través de cánticos, no solamente a través de cierto tipo de actividades definidas. Si nosotros, por ejemplo, vamos a hablar de alabar, es importante especificar alabar de qué manera, porque alabar es muy general, es algo que involucra un conjunto demasiado grande. ¿Qué significa alabar? Es un término o hecho que expresa una exaltación, en este caso a Yahweh, al Señor, a Jehová. Entonces, con esta imagen lo que quiero es, digamos, como introducir la cuestión de ¿los ángeles toman decisiones? ¿Será que los ángeles son capaces de decidir? ¿O será que son simplemente unos seres que Dios creó para que estén absolutamente obligados a llevar a cabo la voluntad de Dios? O sea, les figuró servir, no hay nada que hacer. Para ello, Mío, ¿estás ahí? Bueno, entonces... Hola. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás ahí, Mío? Hola. Bien. Entonces voy a pedirle el favor, Liliana, ¿me puedes leer Salmo 148:5? Sí, señor. Gracias. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Perfecto. Listo. Entonces, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Primera pregunta, ¿por qué deben, en particular los ángeles, por eso lo pongo ahí entre paréntesis, adorar al que existe por sí mismo? Recordemos que el nombre Jehová simplemente es un ketif kere del tetragramatón, y por eso en muchas otras versiones es referenciado como el Señor.
Hay otras, no muchas, en las que es referenciado como Yahweh. Pero, ¿por qué deben adorar al que existe por sí mismo? Eso fue esta mañana, recién me levanté. ¿Qué piensan? Puede ser. ¿Aló? ¿Sí? ¿Hola? Bien. ¿Aló? Luisa, sí, Sí, es hola. que qué pena que hoy no he podido participar mucho, que estaba ahí manejando, entonces yo básicamente los estoy escuchando y está muy interesante todo Ok. lo que hablas. Yo Sí. creo que pues así como Dios nos creó a nosotros, pues los ángeles también hacen parte de su creación, entonces digamos que esa también es como la misión de ellos, ¿no? Alabar el nombre de Jehová, creería yo que es así. Ok. ¿Listo? Y la razón de por qué se debe alabar, Salmo 148:5. Ahí dice la razón. Sí, Ajá. pues dice, porque Él mandó, o sea, Jehová, Sí. y fueron creados. O sea, ellos fueron creados por una orden, ¿no es cierto? Ujú. Ese es el punto. La alabanza a Dios se da por el hecho de que Dios es el creador, porque Él mandó y fueron creados. Es más, aquí ya también se nos contesta la pregunta, ¿cómo fueron creados los ángeles? Los seres espirituales. Ellos no fueron creados como el hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y entonces Dios formó del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida o tomó una costilla e hizo una mujer. Aquí dice que fue a través de un mandato. Dios ordenó y fueron hechos. Algo similar a sea la luz y fue la luz. No estoy diciendo que la luz sean los ángeles, no, es simplemente como una analogía. Dios dijo que existieran los ángeles, no exactamente cómo fue la orden que profirió Dios, porque eso no lo dice la escritura, pero lo que sí sabemos es que Dios ordenó y ellos llegaron a existir. Entonces, siguiente punto. ¿Son eternos los ángeles? Esa pregunta está muy profunda. ¿Son No, eternos? no, Según este pasaje. no, pues Siento- no creo, porque si fueron creados, pues tiene un principio, ¿no? Exactamente. Exacto. Sí. Sí, es que siento un, no sé, hay un micrófono Creo abierto. que es creo que es en el chat de Liliana, me parece, no sé. Bien, entonces, los ángeles no son eternos, porque aquí dice que Él mandó y fueron creados. Si Él mandó y fueron creados, es porque tuvieron un principio. Entonces, ¿los ángeles son seres que se pueden adorar? La respuesta es un no rotundo y un no contundente. Los ángeles simplemente son seres espirituales creados por Dios, pero no son dignos de adoración. Son seres creados. ¿Y por qué lo digo? Claro, eso es algo que ustedes conocen. Pero cuando ustedes tengan la oportunidad de compartirles a otros lo que dice la escritura, se van a dar cuenta que hay personas que sí creen eso. Y hay personas que creen que los ángeles deben ser invocados para ser adorados. Es importante mencionarlo en que la escritura dice que eso no es así. El único que es adorado, el único digno de adoración, es el que existe por sí mismo, es el creador, nadie más. Porque Él mandó y fueron creados, son seres. Que son seres que tienen ciertos atributos, son seres creados. Por especiales que sean esos atributos, son seres creados, no son dignos de adoración. Entonces, listo. ¿Hay alguna otra pregunta con relación a este texto? Es que no recuerdo bien, Juan David, en cuanto a la eternidad, porque entiendo que, digamos, nosotros como tales sí tenemos como eternidad, pero hacia el futuro, digamos que, pero digamos que hacia atrás, pero entiendo que hay dos términos, sino que se me fue uno. Ok, sí. Hacia atrás, pues todos sí tuvimos un principio porque somos creados. El Señor es infinito, o sea, Él no, sí, no está limitado por el espacio y el tiempo, pero entiendo que nosotros como seres creados, ¿sí? A imagen y semejanza de Él sí tenemos como
el carácter de eternidad, pero miraba hacia adelante. De acuerdo. Sí, es importante lo que tú mencionas. Cuando yo hago la pregunta aquí de que si son eternos los ángeles, me estoy refiriendo a que si los ángeles existieron desde siempre. Y la respuesta es no. Ahora, la pregunta, ¿los ángeles van a existir por siempre? Es una pregunta que se sale en este momento de los propósitos de esta clase. Entonces, tenemos que dejarlo para otro momento. Pero sí, digamos que se puede hablar de eternidad pasada, de eternidad, pero el punto es que los ángeles tuvieron un principio. Y sí, gracias por esa aclaración, Gisela. Bueno, Salmo 103, 20 y 21. Alguien que no haya leído, ¿quién quiere leer? ¿Se escucha? Hola. Hola. Sí, sí se escucha. Ok. ¿Sí? Salmo 103, 20, 21. Sí. Bendecid a Jehová a vosotros los ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová a vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bien, ¿quién habló, Nidia? Sí, es que tenemos problema con el micrófono hoy. Ah, ok, bueno, no te preocupes. Gracias, Nidia. Entonces, primera pregunta. ¿Qué deben hacer los ángeles según Salmo 103? Señor, bendecir. Bendecir. Bendecir al Señor. Al Señor. Siempre, ténganlo presente, siempre la primera pregunta que se hace en cada diapositiva es la más sencilla, la más fácil. Y después de ahí la idea es ir subiendo el nivel. Entonces aquí dice bendecir a Dios. Pero entonces ahora viene un pero grande. Habíamos visto que bendecir en Génesis hace referencia a la acción de Dios de causar un bien sobre su creación. Pero aquí no tiene sentido pensar en que los ángeles le están causando un bien a Dios. Ay, no, es que a Dios le faltaba algo y pobrecito porque lo necesitaba. Estoy hablando en el absurdo. Eso no es lo que quiere aquí mostrar. Entonces recordemos que el término bendecir también es un término de amplio significado cuya definición depende del contexto de cada pasaje. En este caso, ¿quién es el sujeto? El que está realizando la acción son los ángeles. ¿Y quién es el objeto? Es aquel que recibe la bendición, Dios. Ahora, ¿a Dios se le puede dar algo? No. Entonces, ¿a qué se refiere aquí bendecir? Aquí ya no es un acto de causar un bien sobre Dios. Dios no necesita nada. Él es el gran yo soy, el que existe por sí mismo. Entonces, ¿a qué se refiere aquí bendecir? También sería como una expresión de gratitud, de alabanza. Tiene que ver, sí. Sí. Tiene que ver con eso. Nosotros vimos que cuando estudiamos el término bendecir, el término hebreo es baraj. Y baraj puede en algunos casos significar la acción de Dios de causar un bien sobre su creación. En el caso del hombre de arrodillarse. En el caso X de proclamar la grandeza de Dios. Entonces, en este caso, bendecir a Jehová hace referencia es a un acto de alabanza, es al acto de postrarse delante de Dios, es al acto de reconocer quién es Dios. Recordemos que bendecir también es un término de muy amplio significado, igual que alabar. Muy, muy amplio. Ay, perdón, qué pena que tengo que conectar lo que se me está acabando la batería. Listo. Ya, entonces, lo que deben hacer los ángeles es bendecir a Dios. Hasta ahí vamos. ¿Cómo entendemos bendecir en este contexto? Pues en el sentido de proclamar quién es Dios. ¿Quién es el dueño de los ángeles? Esa pregunta también es fácil con base en el texto anterior. ¿El dueño de los ángeles quién es? ¿Otro ángel? El dueño de los ángeles son los serafines. Pues la respuesta es no. El dueño de los ángeles es el creador. Punto. ¿Ya? Recordemos que son ángeles, desde el hebreo enviados, malachim, desde el griego mensajeros, ángelos. Las acciones ejecutar y obedecer, 3 puntos. Entonces, ¿qué poseen los ángeles? Porque aquí está diciendo,
Vosotros, sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Ejecutar la palabra y obedecer la voz. Si ejecutan la palabra es porque la entienden, ¿no? Si no pudieran entenderla, ¿cómo la van a ejecutar? Es decir, los ángeles tienen una forma en la cual pueden entender lo que Dios dice. Tienen una mente, por decirlo así. Uso la palabra mente como para dar a entender que tienen la capacidad de entender una idea. Sí, eso es. Obedeciendo a la voz de su precepto. Si existe la obediencia, ¿qué existe de forma implícita? Alguien que manda, alguien que instruye, alguien que da mandato. Entonces, Dios está dándole mandatos a ellos. Ya sabemos que los ángeles le obedecen, es a Dios. Sirven es a Dios. Y quien los envía es Dios. Y si ellos obedecen, es porque la obediencia tiene sentido cuando se habla de voluntad. Es decir, los ángeles son seres que también tienen la capacidad de decidir, como el ser humano. Y eso es fundamental para la siguiente clase. Porque pues si ellos pueden decidir creer, también pueden decidir no creerle a Dios. Ahí es donde está el punto. ¿Qué poseen los ángeles? Voluntad. Y tienen mente. Yo quiero decir mente, voluntad y más tarde emociones, simplemente para tratar de reunir unos atributos que tienen los ángeles y poder entender mejor sus características. ¿Alguien levantó la mano? Sí, o sea, en ese caso, ellos, al tener voluntad, podría decir que también tendrían libre albedrío. Sí, en cierta medida, digamos, no podríamos compararlo con el caso del ser humano, porque la forma en la que ellos ejercieron la voluntad fue en un momento específico de la historia. Y cuando aquí digo voluntad, no estoy hablando de voluntad como en el caso nuestro, ¿será que me tomo un vaso con agua o no? Sino voluntad respecto a decidir creerle o no a Dios. Entonces esa pregunta la vamos a responder en la próxima clase, cuando estudiemos el hecho de que hubo unos que decidieron no aceptar lo que Dios dice. Y se dio una rebelión en medio de algunos de los ángeles de Dios. ¿Contra quién? Contra el Creador. Entonces sí, ellos pueden decidir. Pongámoslo en esos términos. Ellos tienen la capacidad de decidir. Listo. Gracias, Frank. Con esta imagen quiero ilustrar la siguiente pregunta. Por aquí aparecen varias constantes. La constante pi, el número e, la constante phi, bueno, etcétera. Esta constante e se usa mucho en matemáticas. ¿Será que es que Dios creó 1.000 millones de ángeles? ¿O no? ¿Dios creó solamente 100? O ya sé, Dios creó un ángel para cada ser humano, para que pues, se pueda hablar de ángel de la guarda. ¿Será que es así? ¿O será que Dios creó 7.800 millones de ángeles? Pues la respuesta la vamos a ver en el siguiente texto. ¿Quién quiere leer? Alguien que no haya leído, porque la idea es que todos participen. Alguien que no haya leído. Yo, ¿Sí? ¿Quién dijo yo? No escuché bien. yo, Luisa, Dale, Luisa. Gracias. yo, Apocalipsis 5:11. Sí. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Millones de millones. Listo. Ok. ¿Quién es la persona que está hablando? El apóstol Juan. Tuvo una visión. Y en esa visión describe que el número de seres que vio era de millones de millones. Entonces podemos hacer una ecuación. La ecuación es esta. Millones de millones, sin tener un número exacto, es igual al número de ángeles más número de seres vivientes más número de ancianos. Pero resulta que Apocalipsis nos dice que ancianos son 24, que seres vivientes son 4. Es decir, si yo a millones de millones le resto 28, 4 más 24, pues voy a seguir teniendo un número grandísimo. Si yo a un número grandísimo le quito algo muy pequeño, pues voy a seguir teniendo un número grandísimo. Entonces, ¿estos ángeles cuántos son? Pues la respuesta es que son millones de millones. Es un número muy grande. Y es un número tan grande que, pues en primer lugar, la escritura no nos revela exactamente cuál es el número. Solamente nos dice que es un número muy considerable.
Eso es lo que dice. El término que aparece ¿en qué? Aquí en Apocalipsis 5:11 es en griego, cuando dice su número era millones de millones, aparece Muriades Muriadon. Yo no hablo griego, solamente pronuncio estas palabras para que ustedes las encuentren en su estudio en Logos, que es traducido como 10.000 de 10.000. Y la segunda parte es Kai Giliades Giliadon, traducido como y miles de miles. Entonces sería literalmente 10.000 de 10.000 y miles de miles. O sea, es un número grandísimo. El autor no tuvo forma de plasmar ese número. Ya, perdí la cuenta. Millones de millones. Ya, no hay nada que hacer. Entonces, si es un número grande de ángeles, viene la pregunta. ¿Se reproducen? ¿Será que Ángel y Ángela, bueno, digo Ángela no con referencia al nombre, por supuesto que no, pero existe ángel varón y ángel hembra y entonces tienen angelitos? ¿Será? Y antes de pasar esa pregunta, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, sentí que alguien levantó la mano. Sí, yo. Sí, dale. Mira, pues bueno, no sé, Jesús creo que habla sobre eso cuando bueno, le hacen una pregunta sobre diferentes sectas, creo que eran, en la época, y dice que en el futuro pues seremos como los ángeles. En el caso, dando respuesta a qué sucedería, había una costumbre de que se casaba una mujer con un hombre, y si el hombre fallecía tenía que casarse con su hermano, y si este fallecía tenía que casarse con el siguiente, así hasta que tuviera hijos. Y si no tenían hijos, tendría que casarse con el siguiente hermano. Entonces le preguntaron que en el cielo con quién iba a quedar la mujer. Entonces Jesús explicaba que íbamos a ser como los ángeles, algo así. Pero no sé, había escuchado y había visto también que creo que en el Antiguo Testamento se decía que los hijos de los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos, y creo que pues he escuchado que de ahí salen los nefilín o los gigantes que deciden como tal. Entonces no sé, ahí sería como raro o bien. Ese es un punto álgido, incluso cuestión de debate teológico. ¿Por qué razón? Porque, bueno, lo que está diciendo Frank, ¿cierto? ¿Hablaste tú, Frank? Sí. Sí, listo, gracias. Lo que está diciendo Frank es lo siguiente. Él está citando un pasaje que vamos a estudiar ahorita, ya en un momentico. Pero resulta que hay un pasaje también en la Escritura, Génesis 6, en el contexto del diluvio, en el que se dice que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Entonces, si tomaron para sí mujeres, ¿a qué se refiere a hijos de Dios? ¿Será que a hijos de Dios se refiere a ángeles? Porque hay personas que dicen que sí, hay personas que dicen que no. ¿Y qué es lo que se va a hacer más adelante cuando estemos en ese estudio del diluvio? Se van a presentar las diferentes posturas de interpretación, porque, es decir, hay algo que es cierto, y es que hay pasajes de las Escrituras frente a los cuales existen varias interpretaciones. ¿Es eso algo preocupante? No, no es preocupante. No es preocupante porque aun si las interpretaciones son contradictorias entre sí, la que no es contradictoria entre sí es la Biblia. ¿Qué es lo que ocurre? Si uno estudia una interpretación, uno lo que está estudiando es la forma en la que una persona puede entender una escritura, pero no significa que esa forma en que la persona entienda la escritura sea la verdad, como tampoco descarta que no lo sea. Entonces la idea es que cuando nos vayamos a enfrentar a textos que ya tienen diversas interpretaciones, el punto principal es preguntarnos cuál es la conclusión de cada una de las interpretaciones, porque si bien las interpretaciones pueden diferir entre sí, la conclusión en muchos casos es la misma. Entonces, si vamos a estudiar ese punto álgido que menciona Frank, porque hay quienes dicen que sí, que hay ángeles que sí pueden estar involucrados en la reproducción. ¿Será cierto? ¿Será falso?
Entonces no se pierdan la clase del diluvio. Eso lo vamos a estudiar cuando empecemos Génesis capítulo 6. Por el momento, entonces vamos a empezar a responder a esa pregunta de si los ángeles se reproducen en función del pasaje que habló Frank, con referencia a lo que dijo el Señor Jesús. ¿Hay alguna otra pregunta? Sentí que se levantó otra mano. A ver, y que yo quisiera aquí. Bien, hay varias personas que no he mencionado hasta ahora. Entonces, listo. Entonces, vamos al siguiente. Este es un ejemplo para ilustrar cuál es la cuestión que tenemos que resolver. Sabemos que en la naturaleza, a nivel biología, pues los animales se reproducen de forma sexual. Entonces está el gatico, la gatica, y tienen gaticos bien bonitos, chéveres. Pero también ocurre, por ejemplo, con las bacterias, que existe la división o la reproducción por mitosis. Entonces es una reproducción asexual. La pregunta es, ¿hay reproducción? Porque qué tal que los ángeles sí tengan una mitosis espiritual y se van dividiendo y tal la cosa. Para ello, entonces voy a citar aquí. Leonor, ¿estás ahí? Bueno. ¿Quién más me falta que no haya mencionado hasta ahora? Andrea. Andrea, ¿estás ahí? Sí, sí. Sí, gracias, Andrea. Entonces, porfa, lee Mateo 22, 29 y 30. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Perfecto. Listo. Serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ajá. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Había un grupo de personas llamadas los saduceos. Vamos a estudiar quiénes son los saduceos cuando ya llegamos al Nuevo Testamento. Yo sé que por el momento pareciera que, no, eso falta mucho para llegar allá. Sí, no falta poquito, pero pues tampoco falta tanto, porque no nos podemos detener en todos los textos bíblicos, porque si no, nunca terminamos. La idea es presentar un panorama de la Escritura. Y para ello vamos a ir a textos bíblicos claves. Digamos, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita en Génesis? Vamos a llegar más o menos hasta el capítulo 4, así de forma cronológica y muy detenida, y ya después vamos a empezar a saltar unos textos para poder tener el panorama. Entonces, cuando lleguemos allá al Nuevo Testamento, si Dios así nos lo permite, vamos a estudiar quiénes eran los saduceos, seguidores de un tal Saduc en el siglo tal antes de Cristo, cuándo fue que aparecieron, etc. Eso lo vamos a ver. Esos saduceos tenían una peculiaridad, y era que ellos no creían en la resurrección. ¿Qué es la resurrección? Ya, eso también lo vamos a estudiar más adelante. Pero no creían en eso llamado resurrección. Entonces ellos le pusieron una trampa al Señor Jesús. Y en esa trampa lo que hacían era ilustrar el caso de una mujer que se casó con 7 hombres. Pero resulta que cuando se casaba con uno, se moría ese, después pasaba a casarse con el segundo, se moría el segundo, y así sucesivamente hasta los 7. Entonces la pregunta de los saduceos es, en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? Al parecer ese era un argumento muy citado por los saduceos en ese entonces, para tratar de contrarrestar la doctrina de los fariseos, que ya vamos a ver quiénes eran los fariseos cuando estemos allá en el Nuevo Testamento. El hecho es que ese argumento que solían presentar los saduceos, pues se lo presentaron al Señor Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de él? Ustedes están completamente equivocados ignorando las Escrituras y el poder de Dios. 30. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Primera pregunta, ¿se reproducen los ángeles? Según este pasaje. Seamos estrictos, o sea, estrictos me refiero, nos vamos a ceñir a lo que dice la Escritura. ¿Se reproducen los ángeles? No se reproducen. No se reproducen. ¿Quién dice sí se reproducen? ¿Alguien? Y si alguien quiere decir sí se reproducen, es bienvenido. O sea, aquí de verdad que no quiero que nadie se sienta como, no, ya 2 personas dijeron que no, entonces yo creo que sí, no voy a hablar. No, si alguien dice, a mí me parece que sí, bienvenido. Bueno, me parece... Yo tengo una pregunta.
Yo tengo una pregunta. Aquí en la Biblia cuando dice, o dice porque, o la opción de casarse, cuando lo habla ahí, ¿está hablando específicamente de reproducción o Ajá. está hablando de mujer? Ah, muy buen punto. Porque Y era ya. se pueden casar. No sé si conocen la traducción, quiere decir casamiento igual a reproducción. Muy buen punto. Ahí aquí se está refiriendo casamiento porque el versículo 30 en ninguna parte está hablando de reproducción, está hablando de casamiento. ¿Qué creen? ¿Qué piensan? ¿Qué podríamos hacer con referencia a la pregunta de Frank? ¿Alguien propone alguna, no sé, algún acercamiento adicional? Ver el contexto de este pasaje, del Mateo 22. Sí, ok, muy bien, ver el contexto. ¿Qué más? Bueno, entonces, vamos a hacer eso. Vamos a ver el contexto del pasaje. Uy, ya tengo muchas abiertas. ¿Dónde era que estaba? Aquí. Sí. Ay, perdón. Perdón con ustedes. El mouse me empezó a molestar. Ya. Listo. Entonces, vamos a ver el contexto del pasaje. ¿Dónde es que está? Versiones. Aquí. Esto está Mateo 22, 29 y 30. Listo. Entonces, devolvámonos. Pongamos un 22 aquí también. Listo. Aquel día llegaron a él los saduceos, estoy en el versículo 23, que dicen, no haber resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijos, ya aquí sí se nos está ilustrando la idea de reproducción. Su hermano se case con su mujer y despertará simiente a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió. Y no teniendo simiente, se cita la reproducción, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta los 7. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque todos la tuvieron. Entonces el punto es que en el contexto, cuando se habla de casamiento, se está haciendo la implicación de la simiente. Es decir, el descendiente, es decir, los hijos. Entonces ahí es cuando Jesús responde, erráis ignorando las escrituras y la potencia de Dios. Uy, es que esta es la Biblia del jubileo. Ok, sí. La potencia de Dios. Porque en la resurrección, ni los maridos tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, porque son como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Listo? Entonces, para responder a lo que dijo Frank, y que es bastante válido, aquí casamiento sí está haciendo también referencia a la reproducción. Sí está haciendo referencia. Ahora, ¿qué otra herramienta podemos citar aquí? El strong. Entonces nos devolvemos y aquí vamos a seleccionar obviamente ya Nuevo Testamento. Nos vamos a encontrar con el idioma griego, ya no con el idioma hebreo. Entonces, capítulo 22, versículo 30. El 29 no es tan importante, el 30. Está en griego, todo bonito. Ni están casando, ni levantamiento. No, perdón, estoy leyendo como fuera hebreo. De derecha a izquierda, es izquierda a derecha. Porque el levantamiento ni están casando, ni están siendo dados en matrimonio, sino como mensajeros de Dios en el cielo están siendo. Aquí la palabra levantamiento es la misma palabra que ha sido traducida como resurrección. ¿Listo? Entonces podemos ir aquí a la raíz de casado, gameo. Interesante. Matrimonio, casado y azar. Casarse de cualquier sexo. ¿Listo? Y nos vamos a volver aquí y nos vamos al 1061. Gamisco. Gamisco es casar una hija a un esposo o dar en casamiento. Sabemos que hubo un tiempo de la historia en los cuales el casamiento era un asunto en el que se involucraba más a la familia. Hoy en día no es tanto, pero pues culturalmente así sí se daba en ese entonces. Por eso es que el Señor Jesús dice, ni se darán en casamiento. ¿A qué voy con esto? El contexto y aquí las palabras sí dan a entender de forma implícita a que se está haciendo referencia a la reproducción. Pero es importante mencionarlo, no se está diciendo de forma explícita. ¿Listo?
Ahora, esta pregunta, ¿se casan los ángeles? Ahí sí ya podemos ser categóricos y decir, no, ahí sí ya dice que no hay nada que hacer. Lo de la reproducción es un tema que implícitamente da a entender que no, pero lo del casamiento ya es un no, ya eso sí, no hay nada que discutir. ¿Hay alguna otra pregunta con relación a este pasaje? ¿Alguien levantó la mano? Sí. Yo. Sí, ¿quién levantó la mano? Ya, dale, Luisa. Yo, Luisa. Sí. Pues aquí analizando y teniendo en cuenta lo que explicabas también del contexto, creo que ahí lo del casamiento, el Señor Jesús pues lo expone como una manera de que, o sea, explicándole a estos saduceos que eso no iba a ser lo importante, o sea, ese no era el foco. Yo lo entiendo más hacia la parte espiritual, mientras que pues según lo que entiendo del contexto, de que ellos estaban más preocupados de por qué, de quién sería la esposa, digamos, sí, de cuál de los hombres iba a ser esa esposa oficialmente, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí el llamado para los saduceos sea como que pues no se enfoquen en eso, porque al fin y al cabo eso no va a ser tan relevante, porque ya en el tiempo de la resurrección pues van a ser como ángeles. En ese sentido creería que también es sirviéndole a Dios y no para seguir como con la mentalidad de servir unos a otros aquí en la tierra, lo entiendo así. También en cuanto a lo de reproducción, pues creería que pues es asexuado, ¿no? Entonces, sí, los ángeles no, pues para mí no se reproducen, porque ya leímos anteriormente que decía que los ángeles fueron creados, y si fueron creados, Jehová implicó que Dios los creó por una orden, no como a los seres humanos. O sea, totalmente diferente la forma de crear. ¿Listo? Entonces, listo. Ya digamos, compilando todo lo que ustedes han dicho, también unos elementos de los que dijo Luisa. El contexto da a entender que cuando se habla de casamiento, sí está implícita la descendencia. Segundo punto, cuando se habla de reproducción, según los textos que vimos anteriormente, es que Dios ordenó y fueron creados. En ese caso, no se observa que Dios haya dado un fructifiquen y multiplíquense en medio de los ángeles. Eso solamente se lo dio al ser humano y también a los animales. Eso es algo que no debemos olvidar. Esa bendición también hace parte de los animales y aparece en Génesis capítulo 1. Entonces, el hecho de que aquí casamiento haga de forma implícita a la simiente, de acuerdo al contexto. 2, el hecho de que Dios haya creado un número a través de una orden y no haya registro alguno de que Dios le haya dicho a los ángeles, reproduzcanse, fructifiquen y multiplíquense. Además, el hecho de que son seres espirituales hace que sea difícil reconciliar la idea de reproducción para los ángeles. Sin embargo, queda la pregunta que hizo Frank. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Génesis capítulo 6, cuando dice que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, etc.? Tenemos entonces que entender qué es hijos de Dios en ese contexto, porque pues hay muchas personas, hay comentaristas que dicen que hijos de Dios hace referencia en el Antiguo Testamento mayoritariamente a ángeles. Entonces, bueno, pues toca poner a prueba esa idea con otros pasajes. Hasta ahora, todo lo que muestra, todo lo que da a entender la Escritura es que los ángeles no se reproducen. Eso es lo que da a entender. Y que no existe una unión marital con los ángeles. No es que el ángelo vaya a buscar a la angelita y los dos, eso no es lo que da a entender la Escritura. ¿Bien? En esta imagen aparece una foto de la Vía Láctea, bien bonita, sí, creo que es de la Vía Láctea.
Bueno, pues bastante poblada esa foto con muchísimas estrellas. Se estima que en la Vía Láctea hay alrededor de 100.000 millones de estrellas. Y el número total de galaxias es algo que no ha dejado de crecer. Eso sigue y sigue y sigue creciendo, sobre todo ahorita teniendo presente que el telescopio espacial James Webb está a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra y está en un punto de Lagrange, que es un punto súper importante para poder hacer sus observaciones con bastante comodidad, por llamarlo así. Y claro, están descubriendo más estrellas, más galaxias y más y más y más, y entre más observan, más encuentran. Es lo curioso. Ok, la pregunta es, ¿qué tiene que ver este término estrella con ángeles? ¿Será que hay alguna relación o no? ¿Sí o no? Les tocaría mirar. No sé si ustedes han escuchado algo. Y segunda pregunta, ahí aparece como un reloj de una forma muy artística. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? Porque el propósito de este estudio es encajar las cosas de forma cronológica, es establecer un orden en los eventos bíblicos. Entonces, ¿cuándo fueron creados ellos? Listo, ya sabemos. Son servidores de Dios, son enviados por Dios, son mensajeros, son seres espirituales, no se reproducen. Ok, ¿y cuándo fueron hechos? Job 38, versículos 4 y 7. Entonces, para leer el 4, voy a pedir la participación de una persona y para leer el 7, la participación de otra persona. Entonces, ¿a quién no he mencionado hasta ahora? ¿Quién quiere levantar aquí esta manito? ¿Puedo oprimirla aquí? De las personas que no hayan participado o que no hayan leído. ¿Quién quiere oprimir aquí la mano? La manito. ¿Alguien? Brian. Listo. Gracias, Brian. Entonces, el versículo 4, porfa, de Job. El 4. Sí, el 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Wow, esa pregunta está, y esa respuesta, esa pregunta y respuesta está, ¿cómo se diría? Violenta, pero violenta de lo chévere, o sea, está buena. ¿Cuál es el contexto de Job 38? Hay un señor llamado Job. Me causa gracia que en el inglés es trabajo, así sería, o sea, así es como lo entenderían las personas de habla inglesa, el señor llamado trabajo. Pero bueno, un señor llamado Job, contemporáneo, según algunos eruditos, con Abraham, es de los tiempos de Abraham. Y este señor pasó una circunstancia muy difícil en su vida, no vamos a entrar en detalle con eso. Al final del libro existe una serie de preguntas que Dios le hace a Job. Y una de esas preguntas está en el versículo 4, como acabo de leer Brian. Entonces, el versículo 4, la primera pregunta es, ¿quién habla en este pasaje? Pues toca leer el contexto, es Dios quien está hablando. La segunda pregunta, ¿qué se describe en este pasaje según el versículo 4? La creación. Ok, la creación y en particular, ¿en qué día nos situamos? De los 7 días que ya vimos de Génesis capítulo 1, ¿en qué día nos está situando aquí Job 38? Pareciera el 1, porque se está hablando de fundación de la tierra. Exactamente. Nosotros vimos que la tierra no fue creada en su estado final, sino en obra gris. Esa era la analogía que nosotros hacíamos. Entonces, si fue creada en estado gris, se está hablando acerca de la fundación de la tierra, cuando apenas estaba empezando a existir. Entonces, lo que está haciendo el versículo 4, con esa pregunta por parte de Dios a Job, es que ya nos está situando en el día primero de la creación. No estamos en el día sexto, sino volvemos al día 1. Ok. Ahora el versículo. Sí, alguien habló. Yo, ¿por qué no podría ser en el día 3 en vez del 1? Porque en el día 3 no estaba siendo fundada la tierra. Pero está hablando de las estrellas. Allá vamos. Buen punto. Allá vamos. Ajá. Bueno. Muy bien. ¿En qué día ocurrió la creación
y aquí se entiende más específicamente la fundación de la tierra, cuando yo fundaba la tierra, día 1. Ahora viene la pregunta. Pero antes de ir a la pregunta, ¿en qué día creó las estrellas? Voy a pedirle a alguien que no haya leído ni participado que lea el versículo 7. Entonces, ¿quién me falta? Creo que ya he mencionado a todos. Sí, creo que ya he mencionado a todos, ¿no? Si se me pasa a alguien, me disculpo con ustedes, pero, a ver. Nidia, Luisa, Liliana, bueno, Matilde y Gisela siempre están. Leonor, Ketty, José, Frank, Mío, Brian, Andrea y yo. Entonces, bueno, ya mencioné a todos en ocasiones anteriores, ¿sí? O se me pasa a alguien. Porfa, que hable ahorita, porque a mí me gusta que todas las personas... Sí, o calle para siempre. No, Pues hablo ahora o calle para siempre. Sí. Sí, porfa. Entonces, porque A me mí gusta que un Soti no ha hablado. Ah, bueno. Porque es que sé que hay personas que tienen problemas con el micrófono, entonces, pues, de pronto por eso es que no... Ah, Sí. Sí, ya... Pero creo que ya mencioné bueno, a todos. sigamos si quieres. Listo. Sí, pues, Versículo si 7. toca leer algo, si quieres te ayudo. Sí, por ¿Qué favor, hay? el 7. hacemos? Solo el versículo 7 ahí. Bueno, yo leo el 7 entonces. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Listo. Entonces ahí es cuando ya termina la pregunta. Dios pregunta, ahora sí. Aquí hay algo raro. Si estamos en el día 1, versículo 4, ¿en qué día fueron creadas las estrellas? Según Génesis capítulo 1. ¿En qué día fueron creadas? ¿Alguien? En el 3, ¿no? No, en el 4. En el En 3. el 4. Sí. Por eso decía que el 4. Ah, sí. Día 1. Dios funda la tierra, crea la luz. Día 2. Dios crea el espacio atmosférico. Bueno, y en el día 1 también separó la luz de las tinieblas. Día 2, crea el espacio atmosférico. Día 3, le da origen al territorio continental y surge el reino vegetal. Día 4, Dios le da origen a todos los cuerpos celestes, entre esos el sol y la luna, que son referenciados como lumbrera mayor y lumbrera menor. Día 5, Dios le da origen a las aves y a los animales marinos a través de una orden que profieren las aguas y le da su bendición. Día 6, Dios crea a los animales terrestres y finalmente al ser humano. Y cuando crea al ser humano, en ese día creó tanto al varón como a la mujer. Día 7, Dios cesa su actividad creadora y por eso dice que descansó. Obviamente sabemos que Dios no se cansa. Ese descansar hace referencias a un acto de cesar su actividad creadora. Listo, hasta ahí vamos. ¿En qué día creó las estrellas? Día 4. Entonces, si estamos en el día 1, ¿cómo así que nos está hablando de estrellas? Si en el día 1 no habían estrellas. Y tampoco tiene sentido entender que los hijos de Dios, para el versículo 7, son seres humanos, porque los seres humanos cuando aparecieron el día 6. Así que aquí no se nos está hablando ni de las estrellas que vemos en la noche, como por ejemplo Sirius, Canopus, Aldebarán, Arcturus, son nombres de estrellas. No se nos están hablando de estrellas, ni de las estrellas errantes, o sea, planetas, no se nos está hablando nada de eso. Y tampoco se nos está hablando de seres humanos. ¿De quiénes se está hablando entonces? De los ángeles. Muy bien. La respuesta es de los ángeles. Cuando aquí se habla de estrellas del alba y de los hijos de Dios, se está hablando no de estrellas en el sentido físico, no de seres humanos, se está hablando de ángeles. ¿Cómo comprobamos que hijos de Dios aquí son ángeles y que este no es puro cuento que yo les estoy metiendo? ¿Cómo podemos comprobarlo? Entonces, para eso, vamos a Job capítulo 1, al libro de trabajo. Job 1. Listo. Ya.
Versículo 6. Un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, entre los cuales vino también Satanás. Vamos a ver quién es este tipo. Y dijo el Señor a este señor, a este tipo: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás al Señor dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. El versículo 6 dice que entre esos hijos de Dios vino también Satanás. Y esos hijos de Dios está haciendo referencia a ángeles. La expresión en hebreo para el libro de Job de hijos de Dios es Benei Elohim. Benei Elohim. Es la forma plural de Ben, que es hijo en hebreo. Entonces la forma plural sería Benei Elohim. Si es Benei Elohim, si son hijos de Dios y son ángeles, entonces ya sabemos que estas estrellas del alba que estaban alabando y estos hijos de Dios que se estaban regocijando al ver la fundación de la tierra eran nada más y nada menos que los ángeles. Eran ellos. Entonces podemos seguir con esta pregunta. Pregunta. ¿Por qué Dios, teniendo todo el poder, no creó todo en un instante? ¡Pum! Simplemente hace aparecer al ser humano y ya y le enseña al ser humano que él es el creador. ¿Por qué Dios no lo hizo así? ¿Por qué Dios toma el día 1, el día 2, día 3, 4, 5, 6 y cesa su actividad creadora? Bueno, en primer lugar vimos que es porque Dios de orden, porque Dios quiere mostrar que hace las cosas mediante procesos con su creación. Pero además de eso, hay otra razón. O sea, hay múltiples razones, pero una de esas, ¿cuál es? ¿Será que hablando de ángeles era para mostrarle a ellos? Muy bien. Los ángeles fueron creados antes de la tierra, en el día 1. Y como fueron creados antes de la tierra, Dios los puso a ellos como testigos de su actividad creadora. Los ángeles vieron cómo Dios creó todas las cosas, exceptuando el principio del universo, porque pues, es decir, los ángeles tampoco pudieron estar desde antes del principio ni en el puro principio, sino que se dio un origen de un universo que involucra varios cielos y ahí fueron creados los ángeles. Pero los ángeles vieron todo lo que Dios hizo con la tierra, con los cuerpos celestes, con los animales, con el ser humano. ¿Alguien levantó la mano? Soy yo, Nidia. Hola, Nidia. Es que estoy leyendo y lo he leído varias veces detenidamente, Job 38:4, y sigue el 5, el 6 hasta el 7. Y el 4, 5, 6 habla exactamente del fundamento, de las bases, de quién puso la piedra angular. Entiendo yo que la piedra angular es de las piedras importantes en el fundamento. Eso, hablando ya, bueno, más adelante lo retoma con Jesús. Sí. Y efectivamente el 7 dice, cuando alababan ese cuando, ¿sí? Entonces ahí hay varias preguntas y dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, cuando leo todo el contexto del 4 al 7, definitivamente me dice, ahí había algunos que definitivamente estaban en esa creación de la tierra, es decir, lo estaban viendo, ¿no? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, está antecito, dice 4, 5, 6, está hablando del inicio. Entonces, definitivamente no es el ser humano los que están ahí, sino son otros seres a los cuales llama hijos de Dios. Exactamente. Gracias, Nidia. Sí, dale. Porque es que dice que bueno, los ángeles fueron creados después del universo. Pues, o sea, del universo entendido como universo conocido y desconocido. O sea, porque es que si uno piensa en el universo y piensa en aquel espacio grandote lleno de constelaciones, de cosas, de estrellas, de todo esto, eso todavía no estaba cuando los ángeles fueron creados. Entonces, ¿cuál es el universo? No entiendo. No, sí, exacto. O sea, mi mamá pregunta como más el lugar donde fueron creados ellos. Y la respuesta a ese lugar es que nosotros no tenemos elementos suficientes para afirmar con, digamos, a ciencia cierta dónde fueron hechos. Lo que sí sabemos es que tuvo que existir primero el tiempo y el espacio para que o bueno, el tiempo y el espacio no, digamos, algún entre comillas lugar, así sea de carácter celestial, espiritual, para que allí fuesen hechos los ángeles. Porque los ángeles no podían ser hechos antes de cualquier otra cosa de la creación,
ya que como seres espirituales tienen que coexistir en algún, no puedo decir espacio porque son seres espirituales, en algún cielo, por decirlo así. ¿Alguien levantó la mano? En la parte de la creación. ¿El qué? Yo levanté la mano, Nidia. Listo, Nidia, sí. Dice en Mateo 22, 29, que era el que tenías ahorita. No, perdón. Sí, donde dice que los hijos de Dios, seremos como los ángeles en el cielo. Y es algo que me tiene rondando, no lo había dicho, pero me tiene rondando por allí. Es que la orden, la instrucción, creo que alguien retomó esto de decir que era la instrucción para la tierra. Ajá. Y él dice, ahí específicamente dice, como los ángeles en el cielo. Entonces es como si ese otro espacio de lo que estás hablando no es un espacio, sino es otro lugar X, no sé. Es ese cielo donde las leyes, donde las instrucciones, donde son diferentes, deberían, o no sé, o da a entender que fueran diferentes a lo que está constituido para la tierra en tiempo y espacio. Exacto, sí, exacto. Sí, ese es el punto exacto al que quería referirme, y es que ahí dice, en el principio creó Dios los cielos, en términos hebreos, Hashemaim, cielos en plural, y la tierra. Y claro, cielos en nuestra traducción moderna sería como universo. Incluso Hebreos capítulo 1, que ya fue un capítulo que vimos, cuando se refiere a Cristo, cuando se refiere al Hijo de Dios, el cual es Dios, dice, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, de alguna forma tuvo que existir algo antes de los ángeles para que los ángeles fuesen hechos allí. ¿Qué es ese algo? No tenemos a ciencia cierta elementos para afirmarlo. Digamos, no, el algo es esto, pero sí sabemos que hubo un, llamémoslo, lugar destinado a ellos. Entonces, cuando ese lugar fue hecho, justo después del principio, justo después de ese inicio de algo distinto de Dios, es que ya los ángeles van a ser llevados para ser testigos de la creación de la tierra, de la creación del resto de las estrellas de este universo tan inmenso que hasta ahora se ha podido descubrir y que es una cosa absurdamente grande, y pues eso es reflejo de la grandeza del Creador. El hecho es que ellos fueron testigos de esto. Y ese era el punto al que, digamos, quería ir para ya concluir la clase de hoy. Cronológicamente, los ángeles fueron creados en lo que corresponde al día 1. Antes de los seres humanos. Los ángeles están antes. Antes de los animales. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo tengo pues no sé, como una pregunta, una cosa. Entonces, los ángeles fueron testigos de la creación del ser humano, ¿cierto? Sí, así es. Pero cuando dice en la palabra que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, aunque ellos estaban presentes, no los está incluyendo dentro de ese hagamos. Muy buen punto, sí. Y es importante aclarar. Porque podría utilizarse como un argumento. Sí, exacto. Y es más, es un argumento que han hecho algunos comentaristas que, si ve, los ángeles ya estaban, entonces Dios está hablando con los ángeles. Pero la respuesta es no, porque incluso el versículo que les sucede, que le continúa, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, el versículo 27 ya nos está restringiendo que ese hagamos solamente le pertenece a Dios. Es un acto creador. Y vimos que los ángeles son seres creados, no son creadores. Y como son seres creados, enviados con un mensaje y que sirven a Dios, simplemente son seres que fueron puestos para ser enseñados, según Job 38, en aquellas cosas que Dios hace. Entonces ese hagamos no puede incluir a los ángeles porque los ángeles no son creadores. Y ese es el argumento importante. Si bien ellos sí fueron testigos de esa creación, ellos sí fueron testigos. No participaron en la creación. No participaron. Entonces, ¿mensajeros para qué? Tenemos que esperar un poquito más adelante. ¿Enviados para qué? Tenemos que esperar un poquitico más adelante. ¿Listo? Un detalle así como importante. Cuando dice enviados a favor de los que serán herederos de la salvación, aparece el término apostelomai, apostelómena en el griego. De ahí procede el término apóstol. Entonces, cuando lleguemos allá al Nuevo Testamento, ya sabemos que apóstol es un enviado. ¿Listo? Y ya. Entonces, con eso concluimos la clase de hoy.
Tarea, porfa, una tarea, les pido que la hagan. Léanse Ezequiel capítulo 28. Simplemente léanlo. Y pregúntense, ¿qué ven aquí raro? ¿Qué ven chévere? ¿Qué ven feo? ¿Que hay algo que les guste, que no les guste? No que no les guste en cuanto a la palabra de Dios, sino que pues, les dé pesar que haya ocurrido. Entonces lean ese pasaje y hablamos dentro de 8, si Dios nos da vida.